cosa vos me ayudas, ¿sí? Sí, claro. Adelante, por favor. Me confirman que lo pueden ver bien. Sí. Ahora sí lo vemos en pantalla completa. Bien, perfecto. Bueno, iniciamos primero. Respecto a las consultas. A ver, la idea es que ustedes puedan ir consultando todas las dudas que tengan. También sé que acá en este taller probablemente haya profesionales, estudiantes o familiares o personas interesadas en la temática. Si son profesionales y tienen algún caso para comentar o alguna cuestión, alguna característica que yo mencione y que les recuerde algún caso como para, sin dar nombres obviamente y apellido de los pacientes por una cuestión de confidencialidad, nada, los invito a que lo hagan porque me parece que lo enriquecedor de esto es el intercambio. Eh, Cada tanto voy a ir pausando y vamos haciendo preguntas. ¿Bien? Empiezo con una primera definición. La primera es un poco más simple, es la que quizás yo uso más en el consultorio con las familias, que es que los trastornos de la conducta alimentaria son un grupo de cuadros psicopatológicos que se caracterizan principalmente por pensamientos y comportamientos que no son saludables respecto al vínculo con el cuerpo y el alimento. Ahora, ¿qué define la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud? Los define como comportamientos alimentarios anormales que vienen acompañados por una distorsión en la percepción de la imagen corporal, una excesiva preocupación por el peso y por los alimentos que se ingieren. Este tipo de conducta alimentaria afecta significativamente la salud psicofísica y el funcionamiento psicosocial de los pacientes, llegando en ocasiones a situaciones extremas, provocando la muerte. Es por eso que hace un ratito yo decía que uno de los objetivos principales de este taller es poder ver cuáles son los dispositivos para cada paciente, ¿bien? Porque no todos los casos son iguales. Avanzo. Lo que las personas siempre nos preguntan y que también se observa mucho en el consultorio es todo, bueno, Noelia, ¿cómo hago yo para saber si mi hija o mi hijo puede padecer un TCA? O ¿por qué una persona padece un TCA como cuadro psicopatológico y otra persona padece un trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, la respuesta tiene que ver con la multideterminación de un cuadro psicopatológico. Esta característica de la multideterminación responde a todos los cuadros psicopatológicos, no solamente al TCA, ¿sí? Pero acá nos vamos a abocar exclusivamente a TCA. Existen diversos factores que hacen a la constitución de un cuadro. ¿La combinación de esos factores es universal? No. Va a depender de cada persona, de su historia y de sus características. Por eso es tan importante que cuando estamos en el consultorio o hacemos una anamnesis nosotros llamamos a esa primera entrevista en donde tomamos todos los datos del paciente, de su historia, de la familia, es muy importante que vayamos a explorar en el modo de funcionamiento psíquico de ese paciente, ¿bien? Más allá de las características que vamos pesquisando y vamos escuchando de un trastorno alimentario. Tenemos que tener presente dos cositas. En lo que es el proceso diagnóstico, como el terapéutico, desde una mirada psicoanalítica, no vamos a tratar de ubicar al sujeto en una categoría clasificatoria estandarizada que refleje objetivamente a esa persona, sino que lo que tenemos que hacer nosotros es generar un proceso que es co-construido. ¿Por qué co-construido? Porque nosotros lo único que tenemos son conceptos, son recursos, ¿bien? Es una escucha activa y limpia, pero el que tiene el saber en relación a su padecimiento es el paciente, es quien tenemos enfrente. Por eso no nos olvidemos nunca de esto. El tratamiento es co-construido, ¿bien? ¿Y de qué tenemos que dar cuenta? Del posicionamiento subjetivo del paciente frente a su padecimiento. Este paciente que yo tengo adelante, ¿se hace alguna pregunta en relación a lo que sufre o no? ¿Es un paciente que trajeron los familiares o es un paciente que solicitó turno por votos propios? Está enfrente, sabe que padece algo que se llama trastorno alimentario. ¿Quiere curarse o no quiere curarse?
Bueno, esto es transformar un síntoma descriptivo, descriptivo es lo que nos dice la ciencia, lo que dice el manual que luego vamos a ver, vómitos, restricciones, compensaciones, a un síntoma analítico. ¿Qué es analítico? La pregunta. Es que el paciente abra una pregunta en torno a su padecimiento. Dentro de la multideterminación hay tres tipos de grupos, hay tres grandes grupos, ¿bien? Uno son los factores predisponentes. Otro van a ser los factores desencadenantes, que son los que llamamos factores gatillo. Y por último, vamos a tener los de mantenimiento, que son los que hacen que un trastorno de la conducta alimentaria se mantenga, que cueste que el paciente salga de allí. Ahora voy a entrar a describir cada uno de estos grupos. ¿Alguien tiene una pregunta hasta el momento o algo que aportar? ¿O continuamos? O activen micrófonos o Julio, si podés ayudarme con el chat, así no pierdo la pantalla. En el chat todavía sin preguntas. Bien, perfecto. Bueno, continúo entonces. Dentro de los que son los factores predisponentes, vamos a tener cuatro líneas, ¿bien? El factor sociocultural, que va a tener que ver con todo lo que son los ideales de belleza, los ideales de delgadez, los ideales de juventud eterna, que hoy también es todo un tema. Los quirófanos están repletos de personas intentando estirar sus arrugas, poniéndose más boca, achicándose la nariz y agrandándose los pómulos. Todo tipo de ideal y de cuestiones culturales. Las dietas también. Hay momentos en donde está de moda la dieta cetogénica, hay momentos que está el ayuno intermitente, que las dietas por sí solas no tienen nada de malo, obviamente cuando son indicadas por un profesional y que el paciente está siendo evaluado y se sabe por qué se le indicó esa dieta. Pero ¿qué sucede? Hoy en día hay sobreinformación e incluso a veces hay información muy contradictoria, con lo cual termina confundiendo a las personas y sometiéndose a estas cuestiones con tal de pertenecer. Después van a estar los factores individuales, que los factores individuales tienen que ver justamente con esto, la singularidad de cada uno, con la propia historia, con las vivencias primarias, las vivencias infantiles, los traumas infantiles también. Después tenemos a los factores familiares, que una de las cuestiones tiene que ver con poder visualizar si hay alguna historicidad de TCA en la familia. A veces hay familiares que quizás tuvieron un TCA y no fueron diagnosticados o tratados, o quizás algunos no llegaron a la categoría de un trastorno, pero sí lo que yo denomino los eternos dietantes, ¿no? Que son, ejemplo, la persona que ingresa, por ejemplo, con su hija al ascensor, me pasó el otro día en el consultorio esto, ¿no? La hija con tratamiento por TCA y se sube la madre y dice, ay, no, qué gorda que estoy, me tengo que poner a hacer dieta urgente. O si no, esto de, bueno, vos comés el plato completo porque la doctora lo indicó, pero yo voy a comer la ensalada porque subí un par de kilitos de más. Bueno, estas familias eternamente dietantes, acá en la época de los 90 fue furor las medidas 90, 60, 90 y el vivir a ensalada y no sé, ni siquiera se tenían en cuenta las proteínas, por ejemplo. Y después la otra cuestión son los formatos de familia. Quizás si lo pensamos desde una teoría más sistémica, podemos hablar, que quizás la conocen desde ahí, del el tipo de familia que es más aglutinada y el tipo de familia que es más desligada. ¿Cuál es la familia aglutinada? La que están todos ensimismados. Todos participan de todo, todos opinan de la vida de los demás y nadie hace nada de manera autónoma, sino que todo es a partir de lo que mamá dijo, de lo que papá dijo, de lo que la familia espera de mí. Bien, ¿qué sucede en estos casos? Muchas veces estos pacientes llegan a un momento donde se sienten ahogados, tipo, no aguanto más a mi vieja, no aguanto más a mi viejo, no quiero más esto, y lo que terminan haciendo es cuando no lo pueden expresar mediante la palabra, hacen síntomas. Todo lo que uno no puede decir y no puede hacer nada con eso, hace síntoma. ¿Bien? Es como, yo siempre ejemplifico esto, como la olla de agua hirviendo. Nosotros ponemos agua a hervir, ¿no? La olla, el agua hierve, hace burbujita. Si yo destapo la olla y puedo hablar o ver lo que hay adentro,
no pasa nada. Ahora, si yo la estoy tapando y nunca digo nada, esa olla se va a desbordar. Y ese desborde es lo que podemos pensar en metáfora como el síntoma. Bien. Y el otro tipo de familia es la desligada, que es todo lo contrario, es la familia que nada sabe de lo que le está pasando, que dice, che, pero la está pasando mal, está con un TCA. Ay, ¿qué es eso? Y bueno, ¿y qué? ¿No puede comer? Pero que coma, que se deje de joder. Digo, bueno, es ese tipo de familia más separada, ¿no? Donde lo que no hay es comunicación, no se habilita el diálogo. No quiere decir que en la otra sí se habilite. A veces hay exceso de diálogo, pero no es un diálogo autónomo, no es una construcción propia, sino que es una repitencia de lo que la familia dice. Y después, por último, vamos a tener los factores biológicos, que esto tiene que ver con toda la parte más genética, hereditaria, que igualmente falta todavía un montón de evidencia científica en relación a esto. Después tenemos lo que son los factores desencadenantes, que son los factores gatillo. ¿Sí? Son como la gota que rebalsa al vaso y hace que explote el síntoma. ¿Cuáles son los más comunes? Los estresores, cualquier tipo de estresor. Uno muy común y más aún en la adolescencia es el bullying por el peso o por la alimentación, ¿sí? Pero puede ser cualquiera, puede ser, por ejemplo, hay una paciente que la otra vez me comentaba que ella siente que todo empezó cuando se anotó en la universidad, le costaba muchísimo estudiar las materias, sentía que no podía, pero que ella no tenía la capacidad para afrontar una carrera universitaria, se frustró y dejó, y no sabe qué quiere hacer. Y trabaja en la empresa familiar, pero no más que eso. Esa frustración la ha llevado a querer ejercer un control de todo lo que pudiera, entre ellos de su alimentación. Bien, entonces, bueno, ella es una de las pacientes que también está en tratamiento. Y esto fue un estresor, el no poder continuar con la universidad o no animarse, tener miedo y no saber para dónde ir. También puede ser un divorcio, por ejemplo. Después está la exposición a dietas o prácticas de control de peso estrictas y restrictivas, que esto puede ser por una cuestión de moda, de decir, bueno, che, bien, no sé, en Instagram el ayuno intermitente, lo voy a hacer. O también puede ser por una cuestión médica. Tuve una paciente que tuvo una bacteria, algo gástrico había sido, y bueno, nada, la sometieron a una dieta muy larga y muy, muy restrictiva. Claro, y ella enseguida empezó a ver un descenso de peso, nada, la gente lamentablemente, por lo menos en la sociedad argentina, está excesivamente bien visto ser delgado. Entonces era, ay, qué flaca que estás, cómo hiciste, pásame la dieta, piripipi para papá. Bueno, nada, eso funcionó como factor desencadenante. A partir de ahí empezó a reducir sus ingestas, ya sin bacteria, curada y todo, seguía reduciendo. Y después, por último, las situaciones típicas de cualquier ciclo vital, como puede ser el pasaje de la pubertad a la adolescencia, como puede ser en las mujeres muchas veces posparto, ¿no? Con el encuentro de los cambios corporales, cuesta mucho aceptarlo y a veces terminan ingresando en un trastorno alimentario. Y por último, tenemos los factores de mantenimiento o sostenimiento, que estos dos, hay un montón, pero estos dos son los más importantes, o por lo menos los que más se visualizan. Y que incluso van a hablar de estas temáticas en redes sociales, Google, donde busquen van a encontrar sobre esto. ¿Qué es? El circuito que se genera entre la restricción, el atracón y el vómito. La persona, ¿qué quiere? Restringir. O restringe calorías, o restringe grasas, azúcares, grupos alimentarios, restringe, por el motivo que sea, ¿sí? Que de ahí va a depender el cuadro, pues lo vamos a ver. No lo puede soportar, es insostenible, primero por una cuestión de costumbre, segundo porque el cuerpo necesita aporte calórico, necesita determinados nutrientes que si no están, mi cuerpo se empieza a debilitar y hay algo que no empieza a funcionar bien. Entonces, no aguantan y tienen un atracón. ¿Qué es un atracón? Una ingesta desmedida de alimentos en cantidades desorbitantes, cantidades que usualmente uno no come. Eso genera culpa y genera ansiedad. Entonces recurren a un método de compensación. El típico es el vómito, pero muchas veces termina siendo un laxante o puede ser salir a correr 2 horas seguidas. Bien, compensan, tratan de eliminar aquello que han ingerido mediante un mecanismo compensatorio. Esto es un círculo vicioso, se genera como una situación como adictiva, ¿bien? Entonces genera incremento de ansiedad.
y el paciente no puede salir de ahí. Está como el hámster corriendo sobre la misma rueda. ¿Sí? Y después, el otro factor es el de las redes sociales. Y este, de verdad, creo que es uno de los más importantes y hasta peligrosos hoy en día. Están más que nada los adolescentes. Ayer, particularmente, hablaba, les quería contar esto de un caso clínico brevemente, con una paciente que tiene una anorexia nerviosa, estuvo muy, muy, muy comprometida en algún momento, estuvo internada con una internación clínica, porque estaba de muy bajo peso. Y ella está un poco mejor, ¿no? Y ella intentaba ayer como historizar un poco la evolución de su síntoma, cómo fue que empezó todo esto, ubicarse temporalmente, algo que antes no podía hacer porque estaba de tan bajo peso y tan desnutrida que en algunos momentos estaba medio hasta perdida en tiempo y espacio y relataba sucesos desordenados. Bueno, ayer cuando lo cuenta, ella se nombra como una chica que siempre ella es adolescente joven. eh, de chica era una chica, dice que ella no tenía nunca nada para contar, que era la que escuchaba las historias de los demás, pero que ella nunca tenía nada para contar, que no se sentía mirada, no se sentía linda, y además los padres tenían muchos conflictos vinculares entre ellos, y el hermano mayor de ella también era muy conflictivo, entonces siempre la mirada estaba puesta entre el matrimonio y el hijo mayor. Nunca había tenido novio, le costaba mucho generar vínculos y cuando lo generó, eh, sufrió bullying. La burlaban bastante por su cuerpo. Bueno, hizo que ella sea más introvertida y su autoestima muy bajo. Bueno, hubo un momento en donde había tanto conflicto familiar, que fue cuando yo la conozco, que ella ahí no padecía de ningún trastorno alimentario, se habían hecho todas las evaluaciones, ni tampoco había gran distorsión de la imagen corporal, era apenas una disconformidad, pero muy, como llamo yo, argentina, ¿no? Digo, creo que si acá aplico evaluaciones de disconformidad corporal en Argentina, el 99% de las personas la presentan, porque es la realidad, es un país muy, muy exigente. Eh, bueno, nada, y ella ahí no estaba tan mal, pero lo que tenía era algo más psicosomático, esto de no poder comer, porque se angustiaba, le dolía la panza, sentía un nudo en el estómago y muchas veces pasaba que los conflictos se daban en el momento de la comensalidad en la mesa, entonces terminaba vomitando arriba de la mesa, sin autoprovocárselo, era espontáneo. Bueno, fue obviamente un nutricionista con médicos, se hicieron millones de estudios para ver si había algo, no había nada clínico, se armó un plan de alimentación y ella recupera el peso. Pero ¿qué pasó? En ese interín, en sus nervios, cuando ella empieza a bajar de peso, empezó a tener amigas. Y todos empezaron los compañeros del secundario, qué linda que estás, qué estás haciendo, que esto, que lo otro, y empezó también a tener muchachos que te gustaban de ella y bla. Se empezó a sentir mirada. Y además, sus padres dejaron de discutir para enfocarse en el tratamiento de la hija. Y el hermano dejó de comportarse tan mal porque la hermana necesitaba ayuda. Entonces, de repente, ella, con su síntoma, sin querer, había obtenido un lugar, una mirada. Hoy que está mucho mejor, lo que intentaba decir es, bueno, yo intento buscar un nuevo lugar, ¿no? Ser mirada desde otro lado o poder mirarme yo también y quererme así como soy. Eh, una cuestión que ella marca como de descontrol, en donde todo se le va de las manos, es cuando se empieza a seguir en Instagram páginas y se mete en grupos de WhatsApp y en Twitter, en donde generaba como grupos de pares que estaban todos en la misma situación y se iban alentando y dando ideas e incentivando. Bueno, ahí era un 24/7 con las redes sociales y con estas plataformas y directamente ella lo plantea como un entré y sentía que no podía salir, porque casi que se plantean como esto de desilusión grupal si no cumplís con lo que se está pautando. Ahora, esta semana también salió en La Nación, no sé si alguien lo vio, una nota también sobre trastornos de la conducta alimentaria, una chica cuenta su historia y también habla mucho de esto de las redes sociales. Después cualquier cosa, Julio, te la paso y la subimos o la comparten ustedes para que la tengan porque realmente es digna de ser leída y escuchada porque tiene recortes de audios. Bien, hasta acá llegamos con los factores. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, aportar algo, contar alguna experiencia?
Julio, ¿en el chat hay alguna pregunta? Todavía sin preguntas. Muy bien, avanzamos entonces. Este es un Instagram que también recomiendo que lo sigan. Bellamente, creado por una psicóloga. Es una asociación de, bueno, personas interesadas en la temática y profesionales que van haciendo, van brindando información y además van haciendo investigaciones. Y bueno, nada, es muy interesante todo lo que suben. Me pareció copado traérselos. Hubo una investigación que hicieron, participaron 7.000 mujeres de esta investigación. 9 de 10 mujeres se ven fuertemente influenciadas por la cultura que promueve la delgadez. 74% de las participantes dijo que se encuentra altamente influenciada por los modelos sociales, por ejemplo, las famosas. 90% respondió que siente una alta presión por bajar de peso por parte de los medios de comunicación y el 49% por sus familiares. El 68% de las mujeres usan aplicaciones o filtros para editar las fotos en las que aparecen antes de publicarlas en Instagram. Bueno, esto muestra un poco lo que veníamos hablando de la gran influencia que tienen las redes sociales. Bien, ahora voy a pasar a lo que son las pautas de alarma para una identificación temprana. La identificación temprana no siempre, lamento decirles, sirve para que la persona no padezca un TCA, sino que sirve a veces para que la descompensación clínica no sea tan grande o para que el cuadro no sea tan grave o intenso. Bien, también porque son cuadros en donde las consultas muchas veces llegan más por parte de los familiares que por pautas de alarma se avivan y dicen, che, vamos a preguntarle a un profesional que por el paciente en sí mismo. Eso también ahora en un ratito lo vamos a ver. Nombro primero las pautas de alarma. Hay un montón. Nombro las principales, ¿bien? Y las más notorias. Pueden ser los cambios precipitados en el peso, ya sea aumento o descenso. En la alimentación, que ahí es cuando empiezan a restringir, ¿no? Este grupo alimentario no lo como por tal motivo, otro grupo por cuál. Ejercicio excesivo, distorsión de la imagen corporal, tendencia a ocultar partes del cuerpo, empiezan a vestirse muy con ropa oversize, esta ropa grandota que tapa todo, uso inapropiado de supresores del apetito, la cafeína, diuréticos, laxantes, enemas, suplementos nutricionales comercializados para la pérdida de peso o también estos suplementos más del gimnasio como los anabólicos, los quemadores, eso también. Aislamiento, cambios abruptos en el estado anímico, amenorrea o irregularidades menstruales y infertilidad inexplicable. Eh, Como decía recién, muchas veces las pacientes, perdón, a veces hablo en femenino, pero porque de hecho las investigaciones lo plantean, es mayor la población que padece TCA de mujeres que de hombres, pero en hombres también se visualiza. Eh, Como decía recién, muchas veces los pacientes no llegan al consultorio por votos propios, sino que son traídos por los familiares, principalmente los adolescentes. Y esto es porque los trastornos alimentarios tienen carácter egosintónico. ¿Qué es esto? Quiere decir que el padecimiento está en sintonía con el yo, está pegado. No hay conciencia de enfermedad, no se pesquisa problematización ni cuestionamiento. Todo lo contrario, cuando uno lo señala, dice, che, me parece que esto no está bueno, estoy notando que capaz estás muy obse con la comida, el loco es el otro. Bien, el loco entre comillas. El paciente compone una unidad con su síntoma y su padecimiento. Lo tiene bien abrazado, no se quiere correr de ahí. Esta posición funciona como obstáculo. ¿Por qué como obstáculo? Porque como el paciente no tiene deseo de cura, es muy difícil tener entrevistas preliminares con alguien que no quiere estar ahí, no se quiere curar, y también es muy difícil direccionar un tratamiento, porque no hay deseo de cura. Y justamente para que un tratamiento se pueda llevar adelante, tiene que haber un sujeto que desee estar allí y pueda establecer una transferencia con su analista, un vínculo terapéutico, ¿sí? Principalmente basado en la confianza. Entonces, cuando hay tal carácter egosintónico, es muy difícil. Por eso, a veces, si también el paciente presenta como cierta rigidez en el pensamiento y, bueno, se evalúan otros riesgos en las conductas,
se recurre a una intervención con el área de psiquiatría que con algún psicofármaco sí, ablande, para que se comprenda esa rigidez y el paciente empieza a ser más perceptivo y también puede empezar a reflexionar sobre lo que le está pasando. Pero bueno, esto es, insisto, en el caso a caso, no es que llega el paciente directo a psiquiatría. Esto se evalúa, evalúan los riesgos, la cronicidad también del síntoma. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Si no, arranco con la clasificación de los trastornos alimentarios. Julio, avísame cualquier cosa, por favor. Sí, tenemos una pequeña pregunta. A la par que voy leyendo la pregunta, ¿te parece, Noelia, si dejamos de proyectar un momento y volvemos a proyectar? Porque me parece que han hecho una anotación en la pantalla que interfiere en la visualización. Dale. Entonces, voy leyendo la pregunta, que es, bueno, ha llegado una más. Primero con la de Miguel. Miguel nos dice, en su experiencia, ¿cuál de los factores son los que podrían ser más perjudiciales? Eh, las redes sociales, indudablemente. Eh, y es duro decirlo así, pero la historicidad familiar. Las familias son, a ver, las familias para el tratamiento de los trastornos alimentarios son fundamentales, fundamentales, porque los pacientes se apoyan mucho. Eh, Más cuando los pacientes conviven, ¿no? Con sus familiares. Pero también muchas veces son las familias las que si no emiten algún cambio o algún tipo de reflexión sobre el comportamiento, realmente son los que a veces generan la raíz tan sólida que después es difícil de trabajar. Eh, Tengo una paciente, mira, se me viene a la cabeza una paciente que habla de McDonald's, la M, perdón la expresión, de mierda, dice, porque nunca comió McDonald's y va de grandes, ¿no? Pero de chiquita nunca. El papá es triatleta, sumamente exigente con la alimentación. Eh, Él le enseñó a que cuando se siente muy llena, no sea problema que vomite y listo. El padre claramente está en egosintonía con el síntoma, o sea, no pesquisa problematización alguna y lo habla normalmente, está naturalizado en la familia. Y bueno, ella siempre relata, dice, todos los nenes iban al McDonald's y para mí era McDonald's M de mierda, o sea, prohibido ir. Y esta es una paciente que desde más o menos, hoy tiene 30 años, desde los 12 que vomita. Ahora estamos logrando que vomite con menor frecuencia, pero más allá obviamente que tiene una conducta alimentaria que podemos llamar impoluta, no se sale nunca de la regla de la norma y cuando se sale tiene atracones muy severos y vómitos. Hoy sus vómitos están solamente cuando tiene un atracón, antes era un vómito diario, para disminuir no solamente la ingesta calórica, sino también de lo que haya consumido, eh, nada, perderlo en su ideal, ¿no? Pero si tuviese que seleccionar, creo que las redes sociales en relación a todo lo social, ¿no? El grupo de pares, las redes y las familias creo que son hoy en día lo que yo veo como los dos factores más, que más presión generan. ¿Alguna pregunta más? Sí, perfecto. Justo han llegado algunas preguntas. Ok. Cuéntame tú, Noelia, si vamos con las preguntas que son aproximadamente unas 5 o leo un par y continuamos y luego damos pase Eh, nuevamente a las preguntas. Vamos, hacemos algunas preguntas y después hagamos dos más y sigo y después así termino esto y después de última damos un ratito más al finalizar. Perfecto. Entonces, continuamos con una pregunta de Mayra que nos dice, ¿dentro del trastorno hay algún deseo de suicidio? Mayra, no necesariamente, ahí lo que uno evalúa es la comorbilidad, ¿no? Por ejemplo, muchas veces los trastornos alimentarios cursan con otro tipo de patología. Por ejemplo, el TLP, trastorno limítrofe de la personalidad, ¿sí? Que desde la lectura psicoanalítica se lo denomina más borderline. Estos son pacientes que tienen una característica de base impulsiva, ¿sí? Y comportamientos tanáticos, que esto es autodestructivo, con lo cual son pacientes que no solamente se destruyen con su síntoma alimentario, sino que también pueden tener otro tipo de conductas. Implícitamente un trastorno alimentario, cuando se torna grave, es suena fuerte lo voy a decir, pero es casi una conducta suicida, ¿no? Porque, como dijimos en la primera filimina, puede conducir a la muerte. Esta paciente que yo les contaba de la historia que pudo armar de su síntoma, cuando
la internamos. Lo que ella dijo es: a mí no me importa más nada, con tal de que se me vean los huesos, yo no abro la boca. Y estuvo 3 días sin abrir la boca. Y era: che, escúchame, tenemos que internarte, vas a morir. Porque uno lo tiene que plantear directo el riesgo con el paciente. Te va a pasar esto. No le importaba. Entonces termina siendo una conducta de suicidio. Eso es un riesgo cierto e inminente. Esta paciente, ahora lo vamos a ver más adelante, pero esta paciente, como tenía una pérdida significativa del peso y un deterioro clínico, estaba muy deshidratada, elegimos internarla de manera clínica y ver cómo avanzaba desde lo psíquico, a ver si hacía falta luego hacer un traslado a salud mental o si luego de la internación clínica podía pasar a ambulatorio. Bien, pero podía ser que no, podía ser que la rigidez del pensamiento continúe. Eso fue una evaluación semana a semana, después la voy a contar. Eh, pero, a ver, implícitamente podríamos decir que sí, que está asociada, pero también puede ser que haya que evaluar comorbilidad, a ver si hay otro cuadro psiquiátrico, como por ejemplo el TLP, que hoy es bastante conocido. Por eso lo nombré. Bien, y vamos ahora con una tercera pregunta para continuar. Sí. Es una pregunta de Yuli. Nos dice, ¿de qué manera el trauma infantil afecta en el desarrollo de este trastorno y qué tipo de trauma es el que podría desencadenar? Bueno, el trauma en sí mismo no hay un tipo de trauma. El trauma es singular y va a depender de cada uno. Digo, para algunas personas un trauma puede ser un abuso sexual infantil. Para otra persona un trauma puede ser violencia infantil. Para otra persona puede ser haber visibilizado durante toda su vida el maltrato del padre hacia la madre. Eh, para otros un trauma puede haber sido cada noche ser torturado, entre comillas, verbalmente respecto a lo que come, lo que no come y qué efecto va a causar la comida en su cuerpo. El trauma es un exceso de energía displacentera en la psiquis, así lo denominaría Freud, ¿sí? Es un exceso de energía displacentera que el niño en general no puede hacer nada con eso, porque el niño no tiene las condiciones psíquicas para poder decir: che, la estoy pasando re mal. En general no, eso queda hacia adentro, ¿bien? Y eso es lo que lo que lo deja instalado como traumático, ¿sí? Es como una huella que queda ahí, inscripta, grabada por un exceso, ¿sí? Y ese exceso es displacentero. Cuando hay un exceso de displazar en la psiquis, eso tiende a querer elaborarse. Y se repite, y se repite, y se repite. Entonces, si es una persona que tuvo esto, un exceso de displacer en la infancia, puede ser que durante toda su vida intente resolver eso teniendo otros displaceres, como por ejemplo un trastorno alimentario. Porque el trastorno alimentario es muy displacentero. El síntoma tiene una doble cara. Por un lado, la displacentera, la que nos molesta a todos, ¿sí? Pero por otro, es la silla cómoda. O sea, yo con eso tengo todo otro lado. Sí, o sea, es más peligroso a veces para los pacientes pensar en dejar el síntoma que en sostenerlo, a pesar de que la estén pasando mal. Bueno, espero haber respondido. Perfecto, Noelia. Hay todavía unas preguntas más. Podemos retomar y dejar estas preguntitas para más adelante, si te parece. Ya puedes Ningún estar problema. en pantalla completa nuevamente. Dale, ahí se ve bien. Perfecto. La tecnología no es lo mío, así que ayuda ahí, ¿eh? Bien, bueno, la clasificación diagnóstica según el DSM-5. Les cuento, para quienes no lo saben, o son estudiantes, o familiares, o personas interesadas en la temática. El DSM es un manual diagnóstico mundial. O sea, que lo leemos en Argentina, en Perú, en China. En todos lados vamos a leer lo mismo. Bien, se llama 5 porque es la quinta edición. Esto se va actualizando cada una cierta cantidad de años. Y está creado por distintos profesionales, hasta sociólogos participan. ¿Sí? ¿Qué hace? Enumera a los diagnósticos y da características, que los denominan, en vez de características, los denominan criterios diagnósticos. ¿Bien? O sea que una persona para tener, no sé, un cuadro de anorexia tiene que cumplir con ciertos criterios. Si no los cumple, no se lo puede diagnosticar como anorexia. ¿Bien? Por eso muchas veces no es lo mismo la anorexia que uno habla nada, en el barrio, Uber tiene anorexia, que la anorexia diagnosticada y nomenclada. Bien, empiezo. La anorexia nerviosa.
La anorexia nerviosa tiene estos criterios. La restricción del consumo energético relativo a los requerimientos que conlleva a un peso normal marcadamente bajo. Restringe y lo puede llegar a llevar a un peso corporalmente bajo. Bien, miedo intenso a ganar de peso, a convertirse en obeso o una conducta persistente para evitar ganar peso, incluso estando por debajo del peso normal. Otra categoría, otro criterio es la alteración de la percepción del peso o de la silueta y una mirada exagerada de la importancia de la autoevaluación. Son personas que están todo el tiempo, de hecho, haciendo chequeo, se llama así, chequeo corporal, que se están tocando los brazos, las manos, se miran al espejo. Hay dos tipos de anorexia. La anorexia nerviosa restrictiva, que es la que solamente restringe, y la anorexia nerviosa purgativa, que además de restringir, purga, vomita, por ejemplo. ¿Bien? Después está la bulimia nerviosa, que es la presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracteriza por una ingesta excesiva de alimentos en un corto plazo de tiempo, por lo menos 2 horas, más o menos, y es excesiva de verdad, no es una comilona, uy, comí un poco de más. No, es excesiva. Una paciente la otra vez había gastado, bueno, ustedes no manejan la misma moneda, pero 70.000 pesos argentinos, que es un montón, en un kiosco. Y todo eso se lo comió en 2 horas. Terminó desmayándose. Y una sensación de la pérdida del control sobre la ingesta del alimento. No pueden parar. Realmente siente que no pueden parar. Incluso empiezan con taquicardia, sudoración, etc. Comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso. Compensatorio, vómito, diurético, laxante, salir a correr, hacer 150 abdominales. Todo eso es compensar. Cualquier conducta exagerada que esté destinada a perder lo que acabo de consumir, básicamente. Y después, atracones y conductas compensatorias tienen que estar los dos al menos una vez por semana durante 3 meses. Si no pasaron los 3, no se puede diagnosticar bulimia nerviosa. Se diagnosticará atípica, después lo vamos a ver. Después está el trastorno por atracón. El trastorno por atracón son episodios recurrentes de atracones, ya vimos lo que son los atracones, asociados a 3 o más de los siguientes criterios. 1, ingestión mucho más rápida de lo normal. 2, comer hasta sentirse desagradablemente lleno. 3, comer grandes cantidades de comida sin hambre. 4, comer solo debido a la vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere. 5, sentirse luego a disgusto con uno mismo, deprimido o muy avergonzado. Los atracones se tienen que producir al menos una vez a la semana durante 3 meses también. Y no hay comportamiento compensatorio, a diferencia que en la bulimia. En la bulimia hay atracón y vómito. Vamos a representarlo con el vómito en la compensación. En el trastorno por atracón hay atracón y nada más. Sí hay culpabilidad, angustia, vergüenza, pero no hay conducta compensatoria. ¿Sí? Estos tres, la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón, son las 3 categorías clínicas que da el DSM, entre otras, pero que son las que más se ven hoy en la clínica. La mayoría de las consultas son esas. Y más en mi consultorio, que yo atiendo adolescentes y adultos, son las que más se visualizan. Bien. Voy a nombrar igual el resto para que las tengan presentes. Después está la pica, que la pica es una ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante al menos un mes. Esto a veces es una comorbilidad, por ejemplo, de la anorexia, porque hay pacientes con anorexia que comen trapo, tela, para sentirse saciados. Pero ese comer tela no es de la anorexia, es de la pica, ¿bien? Eso es pica, cuando comen alimentos que no tienen nada que ver con lo nutricional, ¿sí? Algunas personas los hacen más desde un lugar obsesivo, otros, bueno, esto, para sentirse saciados y no comer comidas. Los motivos son diversos y esto sí responde a cada caso en particular, pero eso es la pica. Después tenemos el trastorno por rumiación, que es la regurgitación repetida de alimentos durante un mínimo de un mes. Los alimentos los mastican, los tragan, los vuelven a la boca, los escupen. Ese jugueteo con la comida es lo que se llama rumiación. Muchas veces lo hacen por ansiedad.
Y bueno, nada, muchas veces obviamente también está acompañado, por ejemplo, una anorexia, porque capaz comen un chocolate y lo tragaron, lo quieren devolver, que hacen el movimiento con la garganta, no es que vomitan. O lo mastican y luego lo escupen para no tragarlo. Después está el trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos, que se conoce como TERIA. Eh, en este trastorno se incluyen todos los pacientes que presentan pérdida significativa de peso o una deficiencia nutricional. Pasa mucho en niños esto, porque no quieren comer, evitan las ingestas de alimentos y no se pueden cubrir las necesidades nutricionales. Esta patología se observa principalmente en niños y no hay distorsión de la imagen corporal. O sea, que esto no tiene que ver con, uy, me siento gorda o no me gusta cómo me veo, entonces restringo. No, esto tiene que ver con otras cuestiones. Tres tipos. Evitación y asco por las características de ciertos alimentos. Dos, miedo a atragantarse o a vomitar. Tres, falta de interés por comer o alimentarse. A Julie, creo que era, Julie, que había hecho una pregunta en relación al trauma, leo esto y se me viene un paciente que no tiene ningún problema con la imagen corporal, no tiene nada del orden de lo que más habitualmente se ve, pero es un paciente que desde el trauma vio a su papá atragantarse y casi morir con fideos, creo que era un plato de pastas. Fue terrible el suceso. Eso le quedó tan grabado que a partir de ahí tuvo mucho miedo a tragar. Entonces empezó a dejar de comer. Es un paciente que yo atiendo hace varios años, empezó por otros motivos, pero tiene un perfil, es muy obsesivo, ¿no? Tiene como ideas muy obsesivas. Estas ideas obsesivas van desplazándose, depende, nada, la vida. Bueno, en este caso, cuando ve esto, le queda como algo traumático, se angustia mucho cuando habla del tema y a partir de ahí no podía tragar. Bueno, fue todo un tema porque hubo que empezar a trabajar con la incorporación de ciertos nutrientes, hacer papillas, líquidos. Era trabajar como si fuese un niño. Empezamos a jugar, a trabajar con la manipulación de los alimentos y las texturas, empezar a amigarse con las recetas. Bueno, hubo toda una cuestión específica que hubo que trabajar para él siendo un adulto y que no tenía y no tiene ningún problema con la imagen corporal ni nada. No tenía que ver con su peso, tenía que ver con el miedo. Eso es TERIA. Trastorno de la conducta alimentaria e ingesta de alimentos no especificados, lo que se llama TANE. Esto comprende a los trastornos de la conducta alimentaria que no cumplen con los criterios para el diagnóstico de algún TCA. Generalmente porque los síntomas no se presentan todos los criterios, no tienen la intensidad que deberían tener para tener los criterios que leímos anteriormente. Vieron que yo les dije, bueno, en este caso podría ser una bulimia típica. Bueno, ahí los voy a leer. Anorexia típica, que es cuando las características de la anorexia tienen las características de la anorexia, pero un peso normal o ligeramente sobrepeso. La bulimia atípica, que no cumple con el criterio de la frecuencia y el tiempo, o sea que no pasan 3 meses. El trastorno purgativo, cuando hay episodios frecuentes de purgas y recurrentes, pero no hay atracón. Cuando hay síndrome de comedor nocturno, esto es cuando, por ejemplo, se despiertan a la madrugada a comer y comen mucho, y que incluso se despiertan, o sea, se interrumpe el sueño por esto, o cuando terminan de sedemar y comen compulsivamente dulce, y que esto está muy asociado a el estrés y a la ansiedad. Tiene que ver más con una cuestión, son esos pacientes que son como muy desordenados en la vida, en todo, en los horarios, en el descanso, en los límites, en los bordes. Entonces, bueno, a veces se ve este síndrome de comedor nocturno. Y después, por último, hay clasificaciones que no están dentro de lo que es el manual este mundial, pero que sí se ven en la clínica y que para mí en la próxima edición van a estar, porque ya se está hablando mucho y se ve mucho en la clínica, que son la vigorexia, que es una distorsión de la imagen corporal, pero asociada a querer ser más musculoso. Estos son los pacientes que empiezan con planes de alimentación también muy estrictos, pero para crecer muscularmente, muchas horas de entrenamiento, consumo anabólicos, etcétera. Eso se llama vigorexia. Después está la ortorexia, que es una obsesión por la calidad alimentaria, por comer de forma sana, ¿sí? Que eso también hoy se ve un montón con estas cuestiones que aparecen en redes sociales, en donde los pacientes quieren ser básicamente pulcros, higiénicos a la hora de comer. Nada puede estar por fuera de la regla. Todo tiene que ser estrictamente saludable, no estar contaminado. La contaminación puede ser simplemente un aceite. Y
Bueno, nada, también, ¿no? Los perjudica un montón porque muchas veces terminan hasta no disfrutando de lo social por el temor a tener que ir y comer algo que no es lo adecuado. Después está la alcorexia, que esto también muchos adolescentes lo utilizan, que es dejar de comer el día que van a salir a bailar, por ejemplo, o los días que van a, previos a salir a bailar. Entonces, dejan de comer para poder tomar alcohol y además para salir con el abdomen plano. Eh, Después está la pregorexia, que son las consultantes embarazadas que restringen la alimentación para no subir de peso, lo cual es riesgosísimo porque saben que el feto se alimenta de lo que la mamá come. Y después la diabulimia, que es la manipulación de la aplicación de insulina por temor de sus consecuencias en el peso corporal. Lo cierto, yo nunca vi un caso de diabulimia, sí lo he leído, pero no, nunca he tenido esto en el consultorio. Sí, vigorexia, ortorexia, alcorexia en adolescentes, un montón. La de embarazadas tampoco, preorexia, yo no he tenido experiencia en esos casos. Bien, Julio, ¿querés que continúe un poquito más? ¿O querés que frenemos con preguntas? No sé cómo estamos con la cantidad, Sí, con el podemos, tiempo. si te parece, responder algunas preguntas. Dale, sí, 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 obvio. Ya, perfecto. A ver, vamos continuando con el mismo orden. Tenemos una pregunta de Alejandro que nos dice, ¿de qué manera la familia puede influir negativa o positivamente en un paciente con este tipo de trastornos? Una vez que ya lo tienen, negativamente ignorando el trastorno. Negativamente haciendo este tipo de comentarios, como por ejemplo, eh, o juzgando con que la persona es una enferma, que cómo puede ser que no coma, es tan sencillo comer como comer, si la comida es tan rica, que se deje de romper. em, Sentándose a comer y dándole un plato enorme con proteínas, carbohidratos, verduras y decirle, vos come esto y yo voy a comer esto, que es una dieta, una ensalada muy precaria de nutrientes porque tengo que hacer dieta. Esos son modos eh, de actuar en lo cotidiano que no ayuda para nada a una persona con trastornos alimentarios. O también es tan simple como a veces uno no le dice nada a esa persona, pero estamos caminando en la calle, suponte, y veo a una persona, ¡ay, qué persona tan gorda! ¿Cómo se atrevió a ponerse esa pollera? Por favor, yo no me la pondría. Eso es un modo también de sumar fichitas, ¿no? A ese pensamiento rumiante que tenemos en relación a cómo deben ser los cuerpos. Eso es cómo actuar negativamente. ¿Cómo actuar positivamente? No haciendo comentarios en relación a los cuerpos y al peso, eh, nutriendo con las indicaciones nutricionales y médicas, pero respetando la dificultad que el paciente tiene. Realmente el paciente cuando se sienta en la mesa y le ponen el plato, es todo un desafío tener que comerlo. No es un juego. Y si yo en ese momento me pongo a los gritos, digo, otra vez me estás haciendo lo mismo y tienes que comer, y pero ¿cuántas veces te lo dije? Lo único que genero es que el paciente haga esto y se mete para adentro. No va a querer comer. Y yo lo que necesito es que el paciente se abra. Entonces es darle tiempo. Si tenemos que estar sentados en la mesa 4 horas para que comas, no hay problema, vamos a estar 4 horas. Y si querés, corremos un rato el plato, charlamos, me contás qué te está pasando. Y si no querés hablar, ponemos la tele, no hay problema. Pero tiene que ser un momento, la comensalidad, eso se llama la comensalidad, el momento de la comida, ameno, ¿sí? Y lo que tiene que haber es empatía, respeto, porque a veces no lo podemos comprender, ¿sí? Racionalmente cuesta mucho comprenderlo para la persona que no lo padece, pero sí hay que tener empatía y respeto, porque al fin y al cabo es el síntoma del otro. Que yo no lo entienda, bueno, pero es el síntoma del otro y la está pasando mal. Esas son formas de actuar positivamente. Acompañar, respetar, eh, no gritar, no pelear, no hostigar, no amenazar. Eso no. Sí, Julio, podemos continuar si querés. Muy bien. Con una pregunta más, Abigail nos dice, los productos de belleza, al realizar sus campañas, suelen promover estándares casi inalcanzables para motivar a las personas a comprar, ya que es de esto de lo que se benefician. Pregunta, ¿cree usted que esto debería cambiar o cómo se podría lograr que dejemos de identificarnos con estos ideales? Absolutamente, Abigail. Sí, sí, sí. Bueno, es el consumismo, ¿no? Necesitamos que esto sea tentador para que todos vayamos a comprar. Eh, lo mismo que lo que hablaba hace un rato, los filtros de las redes sociales. Gracias a que están los filtros, de que yo creo que desde que existieron los filtros, siempre, ¿no? La dermatología y la estética
han funcionado, pero para mí desde ahí se están volviendo todos millonarios, porque de repente, si ustedes ven, están todas las personas yendo a buscar el mismo tipo de rostro, pómulo inflamado, la boca hinchadita, la nariz chiquitita, eh, es el consumismo. Hay una, bueno, no sé, Julio, si voy a tener la oportunidad, no sé si esto se puede hacer lo que estoy queriendo, pero me gustaría poder enviarte algunos links, algunos, y si querés compartirlo con las personas que estuvieron hoy en el taller. Hay una campaña también que hizo DAB de investigación que está buenísima en relación a esto, eh, que tiene que ver con la mirada que uno tiene sobre sí mismo y la mirada que tienen los demás sobre los cuerpos. Pero está bueno porque es una campaña fuera de lo normal, no es la típica campaña que dirige al consumismo. Eh, si puedo, Julio, después te la comparto y se las compartís a las personas que están acá presentes. Sí, por supuesto que sí. Buenísimo. Entonces, ¿te parece si vamos con Bueno, una nota. última pregunta antes de continuar? Sí, dale. Muy bien, a ver, vamos con Ashley que nos dice, bueno, nos consulta, ¿los trastornos de la conducta alimentaria son crónicos o hay un punto en el tratamiento que el paciente se siente completamente bien consigo mismo? Me encanta esta pregunta. Eh, es re difícil de responder, la verdad. Siendo 100% honesta, la ciencia va a decir que los trastornos alimentarios tienen 100% de cura. Yo voy a decir que va a depender de la persona que tengo enfrente. No todos los, y ahí vuelvo al modo de funcionamiento psíquico. Abro un poco con otra cuestión teórica para que se me comprenda. Freud habla de tres tipos de estructuras, que son la neurosis, la perversión y la psicosis. Y hoy en día se está abriendo como una posible cuarta estructura, que todavía está en debate, que tiene que ver con los pacientes fronterizos. Bien, pasa muchas veces que tanto el paciente fronterizo como el paciente con psicosis no puede tener una cura completa de un trastorno alimentario, porque el trastorno alimentario lo constituye como sujeto. Bien, de hecho hay personas que son funcionales gracias a su trastorno alimentario. Entonces, uno, es muy difícil de comprender esto te abre como para un curso, les digo, pero uno cuando piensa también, por eso es importante la evaluación, cuando piensa en retirar un síntoma, tiene que ver qué tipo de angustia tiene ese paciente, si ese paciente, la cronicidad del síntoma, si ese paciente tiene capacidad para metaforizar, para simbolizar, o es un paciente que tiene muy pocos recursos. Porque a veces si yo quiero extirpar al síntoma, lo que hago es descompensarlo. Hay un montón de casos escritos sobre pacientes que se les ha intentado sacar rápidamente el síntoma y se descompensaron y terminaron con un brote psicótico. Entonces, es un tema muy delicado, pero para darte una respuesta rápida, podría decirte que si estamos hablando del campo de la neurosis o de un paciente fronterizo, pero que puede perfilar más para un lado neurótico, sí, totalmente se puede recuperar. Sí, sí, sí. Ahora, si estamos hablando de casos muy graves, pero no por su compromiso orgánico, sino por su compromiso psíquico, bien, quizás más del lado de la psicosis o pacientes fronterizos graves, puede que al 100% no. ¿Puede mejorar? Sí, un montón. Puede, es como los cuadros de adicciones. A veces no se puede sacar la cocaína al 100%, ¿no? A veces hay que dejar un poco, pero un consumo responsable y que no afecte al 100% la salud de la persona, buscando calidad de vida. Pero bueno, en lo que es dispositivo ambulatorio, que es el consultorio, no sé si ustedes trabajan más en consultorio, calculo que sí. Bueno, en general los casos que tocan en consultorio son casos que se pueden recuperar al 100%. Muy bien, Noelia. ¿Podemos continuar, te parece? Y dejamos. Sí, dale. Muy bien. Sí, ya no queda tanto además, así que después podemos dejar un ratito y seguimos conversando. Bueno, el tratamiento de estos casos es interdisciplinario. ¿Por qué? Porque como los cuadros comprometen, ¿no?, al cuerpo, necesitamos sí o sí de yo soy psicóloga, ¿no? Pero yo necesito sí o sí de la participación de una nutricionista, porque puedo tener leve idea de los nutrientes y lo que el paciente necesita, pero no se hace una antropometría. No sé, a evaluar cómo está su esquema muscular, sus órganos. Necesito la participación de un médico que indique un hemograma, que veamos cómo está el sodio, el potasio, y a veces también necesito la participación de un psiquiatra.
Sí, cuando el paciente está muy rígido, por ejemplo, con sus comportamientos o muy impulsivo, o muy depresivo, o muy ansioso, ¿sí? Em, ¿Qué hacemos los psicólogos? Evaluamos el nivel de padecimiento, el funcionamiento defensivo, porque estos son los mecanismos defensivos, las características de la angustia, esto que decía recién, ¿no? Bueno, ¿se angustia o no se angustia? ¿Cómo se angustia? ¿Es una angustia que viene con una metáfora y no sé, está contando y recordando que el papá decía la M de McDonald's y se angustia? ¿O es una angustia que desborda y no puede decir nada respecto a esa angustia? Bien, eso es algo que se evalúa. La capacidad de testear la realidad, cuando hay pacientes con, en este caso, ¿no? Con cuadros de psicosis, a veces están bastante alejados de la realidad, o cuando no hay psicosis, es una neurosis, pero por bajar tanto el consumo energético terminan deshidratados y a veces tienen como cierto, no es que no están en la realidad, sino que están como desordenados en el discurso o hay cierto letargo. Las conductas de acting out, que son estas conductas impulsivas que el paciente no puede controlar. Acá una compañera que había preguntado, a veces presentan autolesiones también. La capacidad de simbolización, ¿no? Que es esta capacidad de poder metaforizar, comprender, interpretar, va todo de la mano. Y el diagnóstico estructural de la personalidad, lo que cité hace un ratito, neurosis, psicosis, perversión, fronterizos, ¿sí? Desde la línea psicoanalítica al menos. Y el diagnóstico, bueno, eso ya lo leí, así como las características de la familia, que también hablamos, y su funcionamiento relacional. Uno en el consultorio, el área de psicología, lleva a la familia, ¿eh? Yo a veces tengo sesiones con los pacientes y sesiones semanales con las familias, dinámicas, grupales e individuales, tipo papá y mamá y psicólogo, o a veces psicólogo, paciente, papá, mamá, abuela, hermano y si puedo el perro. Nutricionistas. Evalúan los patrones y hábitos alimentarios, los parámetros antropométricos, que esto es la capacidad de poder evaluar eh, la dimensión, el peso de los huesos, de los órganos, los músculos, la cantidad de líquido en cuerpo, el nivel de conformidad con la imagen corporal y el registro de las comidas para concluir con un diagnóstico del estado nutricional. El médico clínico evalúa en forma estable las complicaciones y los riesgos clínicos, el funcionamiento cardíaco, el metabólico, el renal, y los diagnósticos diferenciales y asociados. El médico clínico es el que manda a hacer el laboratorio, ¿sí? El hemograma, que lo que se busca también evaluar ahí es el sodio, el potasio, los minerales, el nivel de deshidratación, ¿sí? Eso es muy, muy importante evaluar. Por eso también siempre que, y esto es un consejo, siempre que un paciente vaya o al cardiólogo o a la ginecóloga también, eh, o se envíe a hacer una densitometría, es importante que el paciente, si es consciente y se anima, que pueda contar que está padeciendo un TCA. Y si no, que lleve una orden nuestra, ¿sí? En donde lo aclare. Eh, por los estudios que se le mandan a hacer, ¿sí? Se los manda a evaluar mucho más en profundidad. De hecho, esto, la densitometría, a todo paciente, por ejemplo, que padece bulimia, se lo mandan a hacer. Si no, capaz, si tenés 28 años, no te mandan a hacer una densitometría si no tuviste esta patología. ¿Bien? Así que es muy, muy importante que eso sea aclarado. Y después los psiquiatras que evalúan la condición del cuadro, el diagnóstico, los diagnósticos asociados y los diferenciales y la necesidad de administrar psicofármacos. Para el tratamiento de TCA no hay un psicofármaco que actúe sobre el TCA, sino que lo que el psiquiatra lo que medica son los síntomas, ¿bien? Entonces, lo que más se suele utilizar es el antipsicótico, el antidepresivo y el ansiolítico, ¿bien? El ansiolítico, que es el que baja un poco, lo suelen indicar mucho antes de las comidas para que estén tranquilos a la hora de comer. Los antidepresivos, bueno, en cuadros donde el estado anímico es predominantemente bajo y el antipsicótico para cuando tienen pensamientos muy, muy, muy rígidos, una rumiación del pensamiento muy fuerte en torno al cuerpo y el alimento y que viven llorando o muy angustiados con esa situación, eh, y como antiimpulsivo a veces también. Bien, como les decía hace un rato, no todos los casos se trabajan de la misma manera. Ya sabemos que participamos mínimo cuatro áreas. Yo tengo pacientes, no sé, con psicomotricistas, para trabajar más el vínculo con el cuerpo. Eh, Áreas pueden participar varias. El mínimo son esas cuatro, ¿bien?
Ahora, nosotros podemos trabajar en distintos dispositivos. El tratamiento ambulatorio, el dispositivo de hospital de día y el dispositivo de internación. ¿Sí? El ambulatorio es el que trabajamos así en consultorio, ¿sí? Que el paciente por ahí viene una vez por semana a psicología, una vez a nutrición, una vez cada 15 al psiquiatra o al médico clínico y una vez al mes al psiquiatra. El hospital de día es, piénsanlo de manera escalonada, es el que sigue, que es cuando el paciente no adhiere a tratamiento ambulatorio o la sintomatología persiste mucho o es un paciente que es muy retraído y no acepta ayuda o no tiene vínculo social. Entonces ahí se piensa más en un hospital de día en donde la atención es más intensiva y es más estructurada, y el paciente lo que puede hacer es, por ejemplo, va en medio turno o turno entero, puede ser de 8 a 12 o de 8 a 18, y ahí comen, tienen talleres, tienen las terapias, hacen actividades grupales, se regula la medicación y después 18 horas se va para su casa. ¿Sí? O si está trabajando, puede trabajar, pero fuera del horario del hospital de día. Y después el otro escalón que es la internación clínica o por salud mental. ¿Sí? La internación clínica es esto, cuando hay criterio clínico, cuando el paciente está en un estado de desnutrición, de deshidratación, y salud mental es cuando el paciente presenta esta rigidez del pensamiento, un intento de suicidio, eh, etcétera. La ley de salud mental en Argentina es la 26.657 y en Perú es la 30.947. Estuve leyendo la de Perú y vi que es bastante similar en relación a la de Argentina, que plantean que la internación por salud mental se da ante cierto riesgo cierto e inminente, que esto es la peligrosidad para sí o para terceros. Acá les puse algunos ejemplos de qué suele motivar la internación en este grupo de pacientes. La ideación, los intentos de suicidio, las autolesiones, las conductas de riesgo reiteradas con cierta impulsividad y dificultad en la reflexión y en el pensamiento rígido. Por eso son patologías muy complejas. Tengo una paciente, ahora estoy recordando, que estuvo internada ella por salud mental y que, está bien, sí, padecía un trastorno alimentario, pero era una paciente de base muy fronteriza, muy borderline. Y todo el tiempo tenía, si no era el trastorno alimentario y la anorexia grave, era que se tomaba frascos eh, no me sale la palabra, no es ibuprofeno, de paracetamol, y si no, se tomaba unos clonazepam más, o sea, todo el tiempo era del orden del exceso, del desborde y de terminar dañándose. Bueno, cortes también corporales, así que bueno, ella sí estuvo internada por salud mental. Bueno, esos son un poco los motivos por los cuales se interna. En todos estos, mi forma de trabajar es acompañar al paciente. Cuando les contaba que yo tuve a esta paciente internada en internación clínica, estuve todo el tiempo conectada con su familia, con los profesionales de adentro de la clínica y también con la paciente, siempre con permiso de los profesionales de la clínica para no sobreponernos. eh, y siempre estuve conectada con ella. Así que uno trata siempre de mantener esa continuidad, porque ese paciente, primero que siente confianza con el terapeuta con el que venía trabajando, y segundo que después sale. Entonces hay que armar red y sostenerla en el tiempo, eso es muy importante. Rol de la familia. Bien, ya hablamos un poco de esto, pero vamos a volver. La inclusión de la familia es fundamental e incluso a veces está incluida desde el inicio, porque son ellos los que solicitan la consulta. ¿Por qué? Porque el TCA tiene este carácter egosintónico en la mayoría de los casos, ¿sí? Entonces, son muy importantes. ¿Cómo ayudar? Prestar atención sin juzgar, empatizar y validar los sentimientos que surgen, evitar temas sensibles, no realizar comentarios sobre los cuerpos, los pesos, las dietas y las calorías. Seguir las indicaciones del equipo terapéutico, si están tratamiento, seguir las recomendaciones y sugerencias de los profesionales. Hay momentos, por ejemplo, en donde uno quita la red social, ¿no? Le pide al paciente, por favor, que eliminemos las plataformas de las redes sociales. Necesitamos retirar al paciente. Eso está comprobado y los pacientes, les juro que lo dicen en el consultorio, luego nos agradecen. Y a veces pasa que las familias flexibilizan esas normas, ¿no? Y dicen, bueno, un ratito. Y en ese ratito, el paciente no fue a charlar con la amiga, fue directamente a esos grupos, a obtener esa información. Y otra vez se rigidiza a veces el pensamiento o empiezan otra vez los comportamientos. Entonces es súper importante que se sigan las indicaciones del equipo terapéutico. Las indicaciones se arman
o por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Yo una indicación terapéutica no la doy jamás bajando línea. No es mi lugar ese, ¿sí? Es co-construida, como dije en un principio. Me siento con el paciente, ¿qué opinás? ¿Qué te parece? A mí me parece que tendríamos que ir por acá, por tal y tal motivo, lo conversamos con la familia, esto es viable, estamos todos de acuerdo, bien, salvo peligrosidad. Si yo ahí veo una peligrosidad del paciente, bueno, no sé, por ejemplo, un paciente que se corta, ¿no? Y me cuenta que se cortó. Bueno, automáticamente le digo, mirá, ante esta situación, toca hablar con tus padres, llamo a los padres, le digo, miren, se cortó con un cúter, con un vidrio, con esto, con el otro, limpian la habitación, revisen, no puede estar sola. Y ahí doy todos los indicadores de cuidado ante una emergencia, ¿bien? Para prevenir un riesgo o una futura internación o una futura lesión grave. Pero siempre y cuando no sea una cuestión de riesgo y de emergencia, uno intenta armar acuerdos, ¿sí? Para que no sea algo invasivo. Y después ser paciente, recordar que la recuperación lleva tiempo y no depende solo de la voluntad, ¿sí? No es tener más voluntad, meterle un poquito más de onda, no tiene que ver con eso, ¿sí? Y lleva tiempo, de verdad que son tratamientos largos. Eh, Así que bueno, hay que armarse de paciencia, hay que evitar culpabilizar, comparar con otros cuerpos, ya sea comparar a mi familiar o comparar, sí, Wanda Nara y la China Suárez, que es el tema del momento. Evitar ese tipo de comentarios, ¿no? Porque digo, se puede hablar de las personas en su individualidad sin necesitar de hacer un comparativo, ¿no? Ella es más linda, esta tiene el pelo rubio, no hace falta. Controlar, hay que controlar, hay que darle órdenes, suena medio feo eso, pero eh, seguir los lineamientos, básicamente, digo, con la nutricionista también la paciente hace acuerdos de los cuales está enterada la familia, entonces es que se cumplan esos lineamientos, pero no restringir la libertad, prohibir, gritar, si no comes todo el plato y no salís, no, bueno, no desde ese lugar, no castigar, ¿sí? Eh, bueno, y por último, Julio, continúo con esto que ya cerramos y nos quedamos conversando. Eh, Esperen que lo quiero correr. Ahí va. Por último, unas palabras finales que las quise traer porque además son unas palabras que emití también en la última diplomatura que hice, que es no enferma quien quiere, sino quien puede. Esta cita no tengo idea quién la hizo. Para mí fue un profesor de la facultad, estoy 99% segura. Si no, hubiese puesto el nombre de la persona. Mía no es, no me voy a adueñar de algo que no es propio. Pero me parece muy acertada. Los trastornos alimentarios no son una dieta ni un capricho. Son un modo de decir aquello que no puede ser expresado mediante la palabra. El dolor y la desesperación que parece armarse en el número de una balanza son la expresión de una lucha interna e inconsciente que solo logra ser manifestada a partir del conflicto vincular con el cuerpo y el alimento. Definitivamente, detrás de cada síntoma hay una voz que clama ser escuchada e interpretada. Y ese será nuestro trabajo como profesionales y como familiares también. Ante tanto padecimiento, abramos la cadena discursiva, no la cerremos simplemente con comida. No alcanza solamente con intervenciones conductuales que modifiquen los hábitos alimenticios o logre la remisión sintomática. Si bien este es un aspecto importante, nuestro objetivo principal deberá ser interpretar y modificar las configuraciones que conducen a ese padecimiento. Como profesionales, la brújula de nuestra clínica será la singularidad de cada paciente con su padecimiento enmarcado en una historia que es única e irrepetible. Bueno, con esto cerramos. Muchísimas gracias. Julio, Sí, aquí estoy. ¿estás por Muchísimas ahí? gracias. Acá. Muchísimas Voy a gracias, dejar de Noelia. compartir Sí. ahora, ¿no es cierto? Sí, si gusta, puedes dejarlo allí para las Ah, personas bueno, listo, interesadas en perfecto. guardar tu Bien, contacto, ¿sí? Y ahora pasaríamos a un apartado de preguntas, también respondiendo bien. algunas que quedaron pendientes. Te apoyo con la lectura. Entonces, continuamos con Alison, que pregunta, ¿cómo prevenir que un adolescente caiga en un trastorno alimenticio? Como hablando, esto va a abrir la cadena discursiva, ¿sí? Informemos. Por ejemplo, las redes sociales están, ¿sí? Si tenemos hijos adolescentes, gente, no podemos estar prohibiendo el acceso a las redes sociales porque lo que estamos haciendo es excluyéndolo básicamente de la sociedad. Hoy todos los adolescentes tienen redes. ¿Qué es lo importante hablar de esto? Hablar de qué contenidos hay en las redes,
supervisar también. Y supervisar no de un lado de autoritarismo, sino de un lado de cuidado. Es, che, hijo, hija, déjame ver un poco qué redes seguís. O uno también, si los tiene amigos, puede ver qué redes sigues, ¿no? Qué contenido se está visualizando. Y hablar con absoluta honestidad sobre lo que hay en redes. En redes vas a encontrar esto. Vas a encontrar gente, hoy en día está la moda de las chicas esqueléticas, con huesos, y la campaña es que se te vean los huesos. Vas a encontrar esto. Pero a estas personas les está pasando esto, están sufriendo, la están pasando mal. ¿Qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Bien, conversar sobre esto, como naturalizarlo en la mesa de diálogo, digo, que no sea un tabú. Viste, como con el tema del suicidio, digo, son temas que hay que hablar, siempre en un lenguaje acorde a la edad de la persona, pero hay que hablar, ¿sí? Porque hablemos de esto no estamos dando ideas, quédense tranquilos. Al contrario, estamos naturalizando y abriendo esta cadena discursiva, posibilitando que si el día de mañana a mi hijo, a mi hija le pasa algo, diga, che, mamá, me está pasando esto, que vos me dijiste que no estaba tan bueno. ¿Sí? Así que hablar. Eso es lo que yo propongo para los adolescentes. Charlen mucho en casa. Muy bien. Ahora continuamos con Daniela, que nos pregunta qué técnicas psicoterapéuticas se aplicarían para estos casos. Técnicas psicoterapéuticas, depende, porque no es que hay un caso, una técnica específica. Digo, yo trabajo desde la línea psicoanalítica, así que para mí la técnica principal es hablar, es la asociación libre, es que puede interpretar el paciente en función de lo que le pasa, ¿no? Es que pueda ir liberando su angustia. Después, depende de cómo esté el síntoma, uno puede dar, por ejemplo, si es un paciente muy ansioso, yo hay una técnica que doy siempre, les doy un abanico de técnicas en realidad, porque cada uno agarra la que le sirve. Pero les ofrezco técnicas de relajación, de respiración, les envío algunas meditaciones para el momento previo a la comida. Entonces la paciente elige la que quiere. Otra técnica en mindfulness eating, para pacientes con trastornos de atracón. Entonces lo hacemos en el consultorio, lo practicamos, eh, que es el saboreo de un mismo alimento en 5 pasos, para que, bueno, nada, se juega con los sabores, los sentidos y la sensación de saciedad que genera en el paladar el alimento. Eso lo trabajo mucho con pacientes que tienen trastorno por atracón o bulimias también. Eh, Después, la técnica del hielo, ¿no? Cuando son pacientes muy impulsivos o, bueno, que quieren vomitar, se les propone a veces que pongan un hielo en la boca, el frío, hace que relaje la ansiedad, baje esa sensación de acelere que les agarra, que se desesperan. Entonces, bueno, se les propone eso, pero la realidad es que las técnicas se van diagramando y proponiendo en función de cada clínica, en función de cada paciente, no hay un libro para cada uno. Y se arman con el paciente. Hay pacientes que me dicen, no, esto no lo hago ni loco, y bueno, vamos buscando, ningún problema. La lectura, la escritura, tengo pacientes que les encanta escribir. Entonces, cuando están mal, se pueden escribir, pero o dibujar, y no saben los armados artísticos que traen al consultorio. Y trabajamos sobre el dibujo, trabajamos sobre una historia. Eso también. Perfecto, gracias. Ahora vamos con la pregunta de María Fernanda. María Fernanda nos dice, ¿qué pasa cuando el consultante reconoce que tiene un problema, sin embargo se encuentra con, ya que aún no llega a un diagnóstico, y ciertas conductas o pensamientos normalizados por la sociedad son parte del mantenimiento? ¿Cómo prevenir que éstas se intensifiquen o se llegue a un diagnóstico? Bien, está bien, es una etapa como previa, en donde el paciente ya tiene, entiendo que se dirige a eso, como cierta sintomatología, pero que no hace un diagnóstico que no es tan frecuente. Lo mismo, vamos hablando de eso, digo, ya el paciente cuando logra decirte, che, estoy un poco preocupado por mi cuerpo, la verdad me estoy obsesionando un poco con la comida, ya está pidiendo ayuda, ¿sí? Ya hay un lugar del cual tiene muchas ganas de correrse, con lo cual para nosotros ya es 10 puntos a favor. Se lo informa, se lo psicoeduca, ¿sí? Eso es re importante también. Yo saco el libro, ni siquiera es lo que dice Noelia, acá es lo que dice el manual, muchachos. Entonces saco y empezamos a ver qué es lo que pasa, a qué le tenés miedo. Y hablamos de los miedos, nos informamos. Vómitos, bueno, ¿por qué sí continuarías vomitando y por qué no continuarías vomitando? Y en los no, obviamente que le sumo un montón de información. Ahí sacamos el libro y empezamos con todo lo que genera a nivel orgánico el vómito, ¿sí?
Pero principalmente creo que con la psicoeducación y después con la asociación del síntoma. Digo, bueno, más allá de que vos la estás pasando mal con el cuerpo, con el alimento y no querés tener este más síntoma, bueno, vamos a empezar a preguntarnos por qué este síntoma está en tu vida. ¿Qué hace acá el síntoma? El síntoma es una señal. Entonces, bueno, ¿por qué vino un síntoma a nuestras vidas? Vamos a darle lugar al síntoma y vamos a charlar con el síntoma. Sí, es un poco ese el enfoque. No es extirparlo, siempre digo lo mismo, yo no voy a sacar los síntomas, a nadie. De hecho, todos vienen cuando son conscientes de la problemática, vienen tipo, no quiero vomitar más, no quiero pasarlo más, sacame la rumiación mental. Bueno, vamos a darle lugar a la rumiación, que está hace un montón, y vamos a charlar sobre esta rumiación, vamos a charlar sobre el vómito, vamos a pensar por qué está aquí, más que sacarlo. Después se va solo. Excelente. Continuamos con Patricia. Patricia pregunta si la pica tiene algún factor neurológico. La verdad, no sabría responderle. Pero lo puedo averiguar, profundizar. Como no es un cuadro que trabajo tanto yo, no he profundizado mucho en la pica, la verdad. Eh, segura, a ver, pensando la respuesta, seguramente debe haber alguna cuestión neurológica, o sea, de pacientes con cuestiones neurológicas que tengan pica, pero no que la pica sí o sí sea neurológica, eso sí te digo que no. ¿Sí? Que después haya pacientes que puedan tener algún cuadro del orden de lo neurológico, ¿sí? Que tengan pica, sí, eso sí, pero Ujú. no necesariamente la pica es de base neurológica, eso sí, no. Es un TCA, por ende es multideterminado por todos los factores que hablamos anteriormente. Así que solamente de uno, que sería lo neurológico, no. Ujú. Perfecto. Igual todos los materiales que nos puedas hacer llegar, Noelia, los vamos a compartir con los participantes. Y vamos a continuar con unas preguntas. Alejandro, en este caso, pregunta, ¿cómo describiría a una persona con una alimentación estable o saludable? Una persona con una alimentación estable o saludable es la persona que puede comer con libertad, pero con cuidado. Bien, con salud. Porque si no nos vamos para el otro lado, ¿no? Hoy no hablamos, ni yo tampoco trabajo tanto, si bien lo estudié, no es algo que labure tanto el tema de la obesidad, pero quizás la persona con obesidad come libremente, no tiene capaz mucho problema en el momento, pero se me va para el otro lado, todo lo que consume no es nutritivo y termina teniendo otro montón de patologías comórbidas producto de su ingesta alimentaria. Es la persona que puede comer saludable, ¿sí? Saludable es incorporar todos los nutrientes que su organismo necesita sin estar obsesionado ni rigidizando la pauta alimentaria. O sea, que no sea bueno, no, pero para la proteína y la grasa la tengo que consumir en el desayuno, porque si no, tengo el pico glucémico que más o menos lo mantenga como una pauta cotidiana, no hay problema. Ahora, cuando esto se torna en algo obsesivo, en algo rígido, en algo que no puede ser modificado bajo ninguna circunstancia, ni siquiera de vacaciones, bueno, ya estamos hablando de un problema, ¿sí? Porque eso es disfuncional. Cuando la pauta se rigidiza, pasa a ser disfuncional. Lo disfuncional es cuando la persona no puede seguir viviendo como vivía antes, sino que empieza a vivir condicionado, porque pesa más la pauta alimentaria que el resto de las cosas. Hay personas que no sé, no asisten a eventos sociales por el horario de la comida. Eh, no sé, o no sé, puede estar un familiar enfermo y decir, che, tengo que ir a buscarlo y no, porque tengo que entrenar. O sea, eso es lo disfuncional, ¿no? Cuando está todo muy no es estructurado tampoco la palabra, muy rígido. Perfecto. Y vamos ahora con las últimas dos preguntas. Bien, Alejandra consulta qué tipo de terapia o corriente psicológica se puede abordar para los trastornos alimenticios y cuál es la que ha demostrado mejores resultados. bien. Yo, Noelia Oliveira, que amo el psicoanálisis, te voy a decir que todas, ¿sí? Siempre y cuando el profesional se tome el trabajo de pensar en el sujeto que tiene enfrente y no en el manual, ¿sí? La escucha. La ciencia indica que la terapia que ha mostrado mayor eficacia es la terapia cognitiva conductual, que apunta a la remisión sintomática. Trabaja en el aquí y en el ahora tratando de eliminar el síntoma. No va tanto a la historia, ni a la asociación, ni piensa en términos de inconsciente. Muy bien. Y ahora vamos con la última pregunta, que es de Renata.
Ella consulta ¿sí? qué entidad o en dónde podemos encontrar este tipo de clasificaciones, como en el caso de la vigorexia, que sean ajenas al DSM. O sea que, y investigaciones. Investigaciones como esto, por ejemplo, Bellamente, que es la que traje hoy para hablar de cuestiones de la imagen corporal, hay un montón de investigaciones que actualmente se dan, no sé en Perú, pero por ejemplo en Argentina hay muchas que salen de la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad más importante que tenemos acá. O hay asociaciones en cada país que se dedican pura y exclusivamente a lo que es trastornos de la conducta alimentaria y se hacen investigaciones. Y de ahí, en el recuento, ¿no?, de información que se va recabando, se van creando estos cuadros. O sea que investigaciones científicas tienen que ser. Igual Ujú. cualquier persona hoy en día lo cierto es que si pone estos nombres tanto en Instagram como en Google, no digo que vayan a buscar ahí, digo, pero son nombres que están muy socializados, ya están muy hablados. Por eso digo que para mí ya en las próximas ediciones del manual van a estar. Ok, sí, iba justamente por ahí la pregunta, ya que anteriormente Renata, que es la misma persona, hacía la consulta sobre si es que estas clasificaciones que no se encuentran en el DSM, cómo es que se maneja un criterio diagnóstico, si es que hay otro tipo de manual o similar. No, no hay otro tipo de manual. Está el CIE 10, pero maneja lo mismo prácticamente que el DCM. Ujú. No, los criterios diagnósticos fueron reunidos a partir de investigaciones. Y después hay nombres que se les van poniendo por cuestiones de latín. No sé, ortorexia tiene que ver con que proviene del latín y esto es lo correcto, significa. Pero no, no es que hay manuales específicos de diagnóstico, sino que investigaciones científicas, un montón, y profesionales que hablan y desarrollan estas temáticas y las características de estas temáticas. Pero después como de manuales diagnósticos a nivel mundial está el CIE 10 y el manual DCM, pero el más usado es el DCM. Acá, por lo menos en Latinoamérica, es lo que más se usa. Sí, es verdad. Y bueno, y seguramente se van a ir añadiendo, como bien mencionabas, a las próximas ediciones. Hay una última pregunta que justo llegó recién, si me permites leerla. Sí, obvio. Dice, además del tiempo en mesa, ¿qué otras estrategias podrías recomendarnos para los momentos de estar frente al plato de comida o para volver a espacios sociales con comidas? Bien. Ambiente seguro. Bueno, primero la comensalidad, que es esto del tiempo en mesa que hice, la comensalidad tranquila y hablada, ¿sí? Y pautada. Después ambientes seguros. O sea, no se obliga a la paciente o el paciente a ir, por ejemplo, a un restaurante si no quiere. Porque en el restaurante piensen que ya internamente siente que tiene 150 miradas, en el restaurante tiene 300, ¿sí? O sea, eso se exacerba, con lo cual hay mayor grado de incomodidad, por lo tanto, menor deseo de comer. Así que esas cosas dialóguenlas también. Digo, bueno, si la paciente en restaurante no, no. Eventos sociales, yo siempre les pido que trabajen la anticipación. Bueno, viene la Navidad, viene Año Nuevo, viene el cumpleaños de la tía. ¿Qué va a haber para comer? ¿Sí? El paciente no puede no comer. Nunca, ¿sí? De última, se negocia. ¿Con qué alimentos de los que va a haber en el cumpleaños vos te sentirías seguro? ¿Sí? Pero todo esto anticipado. Obvio que lleva un trabajo familiar, ¿no? Porque hasta la tía tiene que pensar con anticipación qué va a hacer para su cumpleaños. Pero bueno, es la forma de generar un ambiente seguro. Eso, básicamente. Esos son los tres lineamientos como más importantes en relación a la alimentación que planteo con los familiares. Después lo mismo, no sé, en el caso a caso, a veces se los deja salir a comer con amigos y a veces no, porque capaz los amigos protegen al síntoma, entonces son pacientes que se terminan de comer y se van al baño a vomitar, entonces se les pide que no salgan con amigos, o a veces no, los amigos funcionan muy bien como grupo. Eh, a los amigos también se les pide que por lo menos más cuando son menores, que uno no los puede meter en el consultorio, es lo cierto, pero sí se les pide a los familiares del paciente que hablen con los amigos del paciente para contarles un poco de qué va todo esto. El grupo de apoyo, la red, eso es fundamental, que siempre todos estén comunicados. Eh, Esos más o menos son lineamientos de acompañamiento. Perfecto, muchísimas gracias, Noelia. Esas son todas las preguntas. De verdad, agradecerte en nombre de la Sociedad Peruana de Psicoterapeutas por este espacio. También agradecer a todas las personas presentes. Estaríamos concluyendo con el taller de hoy, pero no sin antes pedirle a todas las personas que están presentes que puedan encender sus cámaras un momento
para tomarnos una pequeña fotografía antes de despedirnos y guardarla para el recuerdo. Ahí en el chat, si puedes ver, están agradeciendo. eh, Ahí estoy tratando de llegar, ahí llegué al chat. A ver, chicos y chicas, si es que por favor algunos de ustedes pueden ir encendiendo sus cámaras ya para despedirnos y tomar una última foto. Se los agradeceríamos mucho. Ahí Ubitsa veo que enciende su cámara, muchas gracias. Marlene Yo ya no igual. estoy compartiendo, Julio. ¿Ya está? Todavía veo tu pantalla, creo que todavía estás Ay, compartiendo. esperen entonces, un segundo que le quito. Perfecto, mientras se van sumando, Juliana se suma también. O Marlene. podés sacar la foto igual con la pantalla. Sí, sí, claro, pero prefieres, a ver, voy a ayudarte a dejar de proyectar para, ahí está, Dale. para vernos todos. Entonces, por favor, chicos y chicas, si pueden encender sus cámaras para tomarnos una fotito rapidita nada más, como despedida. A ver quiénes se van sumando. Milagros, Mauro, Jason, Yamilet. Ya. A ver, voy a tomar la foto con los que estamos ahora, con los que han podido encender sus cámaras. Así que una sonrisa. Y si por allá también, Noelia, me ayudas con otra foto también, perfecto, así tenemos dos guardadas. Muchísimas Ok. gracias a todos, chicos y chicas. Ay, Una qué difícil sonrisita. esto. Una sonrisita. Voy, Ahí voy. voy. A ver, una más por Ahí si está. acaso. Una más. A ver, listo. Ya estamos con la foto. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Muchísimas gracias, Noelia, por este tema tan importante que nos has traído el día de hoy. Y esperamos volver a contar contigo en otro espacio, definitivamente. Bueno, genial. Dale. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, a todos los que estuvieron presentes, cualquier cosa, yo ya dejé mis datos. Si quieren algún archivo o documento, también me lo pueden pedir, no hay ningún problema. ¿Sí? Estamos en contacto. Muchas gracias Perfecto. a todos y buenas Cuídense. noches. Buenas Adiós. noches.